En este preciso instante estoy comenzando la ruta por la Baja California, una península gigantesca de México que se encuentra entre el Océano Pacífico y el Mar de Cortés. Durante los próximos 4 o 5 días voy a estar subiendo hasta la frontera con Estados Unidos, alternando una costa con la otra. No hay tiempo que perder. Vámonos para allá, que ya es hora. Después de unas semanas disfrutando de la sanadora naturaleza en La Ventana, llegó el momento de dejar uno de esos hostales que te marcan el camino y, por tanto, el viaje. La Ventana es uno de esos sitios de los que cuesta irse, compadre. Ahora entiendo por qué te quedaste aquí. Pero como decía Yogananda, cada propósito tiene su tiempo bajo el cielo. Y necesito moverme debajo de este, a ver cuáles otros encuentro. Que sigas abriendo esta ventana a mucha otra gente y que la vista que encuentres del otro lado te satisfaga. Que nada te la enturbie. ¡Hasta luego! ¡Goodbye! Pues sí, este es uno de esos lugares de los que cuesta mucho irse. Y me voy no porque quiera, sino por migración, que se me termina la estadía en México. Lo cual me pondría en movimiento por pistas muy arenosas. Razón por la que fue necesario montar las llantas adecuadas. Acabo de cambiar las llantas hace un rato. He puesto un taco extremo para la mucha arena que voy a encontrar en la Baja California. Realmente pues no tengo mucha práctica manejando con unas llantas tan extremas. Me siento un poco inseguro, pero definitivamente debe ser cuestión de práctica. Porque además de olvidar poner el separador del ABS y romper el sensor de presión, estos chicos colocaron casi 4 bar de aire en la rueda delantera, lo cual haría que la conducción fuera, hasta que me diera cuenta, de todo menos sencilla. Vámonos a ver qué nos espera en esa ruta que nos han pasado. La arena tiene un misterio y es acostumbrarte al bailoteo y no parar. No parar. Solo que hasta que te acostumbras al bailoteo y destensas un poquito el cuerpo, pues que no es inmediato, ¿sabes? Entonces, por los arenales. Siempre, sin pararse para no enterrarnos. Uy, no, me enterré. Es que se me había olvidado poner el modo enduro, tío. Eso, acordaos de desactivar el control de tracción porque si no, no vais a ningún lado. Un camino un poquito extraño para llegar, pero un camino al fin y al cabo. Es muy normal tensarse, súper normal, pero tenéis que dejar que la rueda se vaya abriendo camino. Y se supone que aquí ahora a la derecha encontraremos algo. Espérate, es que por aquí no estaba previsto, o sea, por aquí en un inicio no era, pero está siendo. Pues la verdad es que este camino no es muy visitado, ¿eh? No sé si me voy a arrepentir nada más empezar de meterme por aquí. Al menos hay que intentarlo, ¿no? Digo yo. Al final los tendré que pasar esta ruta, que seguro que a más de uno y una se le antoja. Solo que creo que por aquí no pasa mucha gente. Uy, las espinas. Pues deberían ser pocos kilómetros hasta incorporarme al camino. Porque menudo arenal. A ver. Lo importante es no parar. Si paras ya sabes lo que pasa. Está siendo desafiante, la verdad, este atajo que me ha regalado Kalimoto. Todo tiene su estación y cada propósito su tiempo bajo el cielo. Muchos tienen reloj. Yo elegí tener tiempo. Tiempo para congelar esa estación en la que a todas horas es hora de aventura. Y la aventura de aquel día sería mi bautizo californiano, en el que recordé que si te equivocas de camino, puede que se te vaya de las manos. A ver, ¿qué nos encontramos por aquí? Tiene que ser por el de la derecha y acelerando al bajar. Desafiante. No sé si darme la vuelta, ¿eh? Es que eso no es tan difícil, Pero hacía un calor infernal. No sabía si se complicaba más adelante y, además,
pronto me daría cuenta de que no estaba solo. Vuelta al ruedo. Pero esta vez con mucha más tranquilidad, por suerte. La tranquilidad es un estado superfluo. Hoy la tienes y mañana tal vez no. Porque la verdad es que he estado unos días un poco tenso. Pero ya... mototerapia. Mototerapia. Un poco mal caída. Tengo un aparato que puedo usar. Que no he usado mucho, pero está en el fondo de esa maleta. Voy a tener que sacar el aparatito. Me parece a mí. Vamos a sacarlo. La verdad es que lo llevo cargando un montón de tiempo y todavía no le he dado el uso que en realidad tiene. Este va abajo, este va aquí, luego va este, creo, no. No me acuerdo muy bien cómo era esto. Se supone que es así. ¿Qué va, tío? Se nota que no tengo mucha práctica con esto. Vamos a intentarlo ahí. Estoy cansado, ¿eh? Empezamos bien el viaje. Y mejor se pondría cuando me diera cuenta de que había un coyote acechándome. En realidad no sabía si era uno o varios, así como desconocía si cazan en grupo o en solitario. No paro de pensar en el lobo que ha pasado por ahí. Un lobo, un coyote, me imagino que un coyote. Parece que está funcionando. Esto es lo máximo. Ahora coger aire para lo que toca hacer. Voilà. Notando las cervecitas que me he echado ahí en la ventana. No puedo fallar, ¿eh? Que el coyote anda cerca. Se me acelera mucho el corazón. Antes he tenido la moto encendida como 15 minutos y yo pensaba que con eso y el olor a gasolina ya se iba a ir. Pero no, ha sido un error meterme por aquí. Me voy a dar la vuelta y me voy de aquí cagando hostia. Menos mal que creo que los coyotes son solitarios. Tampoco estoy yo tan puesto. Entonces me voy a dar la vuelta aquí que puedo y nos vamos. Ahí está. Hasta luego, señor coyote. Disculpe que no me quede. Me voy de aquí. Tengo que parar. Tengo las pulsaciones demasiado altas. Me voy a caer así. Hace muchísimo calor. Me he deshidratado bastante. Y bueno, pues ver un coyote no ayuda, ¿no? Parece que no viene nadie. Es la retaguardia. Ya me estaba imaginando un combate cuerpo a cuerpo con el coyote, ¿eh? Y no es broma, tengo que estar más en forma, tío. Ahora estoy muy fondón y me canso enseguida. Qué manera de comenzar, muchachos, la Baja California. La verdad es que eso que ha pasado ahora es uno de los fantasmas de cuando te vas a introducir en una motoaventura en solitario. Que te aparezca un animal en un lugar alejado. Un animal potencialmente depredador, claro. Mira que pensaba que con la gasolina y la moto se iba a asustar y... no. Estuvo dando vueltas alrededor, tío. Increíble. Tendría poca hambre el coyote. Y es que uno de los problemas es que tenga crías cerca. Ahí todos los animales son más violentos. Mi amigo Simón en Colombia me dijo que una vez vio un jaguar o algo así. Y le dije, ¿y no te dio miedo? Me dijo, no, parce. Me llenó de energía. Esta noche juzgaré si me ha llenado de energía o no.
Wow, está tan caliente que marca 37 grados en la atmósfera y 119 en el motor. Vámonos de aquí, que le tiene que dar el aire. Aquí están los postes de luz y aquí vamos a esperar a que se enfríe un poquito el motor. 118 grados y me marca mucha presión en la rueda delantera, yo creo que está mal. Que voy con 3,25 bar en la rueda delantera y le quité, o sea que tendría 4. Por tanto no me ha reventado la rueda de milagro. Los muchachos no tenían mucha idea y me la hincharon por 3. 1.30. 1.30 ahora. O menos mal que no me ha explotado, tío. Voy a esperar a que baje un poquito la temperatura del motor porque está en 120. Hace un chingo de calor por dentro y por fuera. Y Super Supernova también lo siente. Tenía la rueda en 4 bar. En la vida la he tenido así. Yo a los muchachos les dije que la trasera llevara 2.3 y la delantera 1.9 o 2, porque me venía a la arena. Entonces comprobé la trasera y el sensor de presión de la moto no me marcaba la presión al principio de ninguna rueda. Luego me marcó el de la de atrás. Le bajé un poquito a la de delante y como no sé qué tanta holgura tiene que tener con los tacos, porque no soy muy experto en ello, más bien soy muy verde, muy novato, pues no me di cuenta de que he estado manejando por el Arenal con 3.5 bar. Tócate los cojones, Marilole. Con el Coyote siguiéndome los pasos. La idea era llegar un poquito más allá de Cabo San Lucas. El día ha decidido que no sea así. Entonces voy a intentar acampar en Cabo Pulmo, que me han dicho que es seguro y que es maravilloso. Tengo 53 minutos para llegar allí. Voy a hacer el kilómetro que me falta de Arenal. Espero no caerme y espero tener una noche bien estrellada y bañarme en el mar en pelota. Ahora es como si no hubiera ni arena. A lo mejor habría llegado. Ya decía yo que con tanto taco, ¿cómo era posible que me bailara tanto? Un recordatorio de que siempre tenemos que comprobar las cosas por nosotros mismos. Vamos allá. Si es que lo suyo es no poner los pies. Poniendo los pies te cansas más y claro, por eso he llegado con la lengua fuera. Por eso y porque no estoy en forma, por las dos. Como una de las cosas que más me gusta de México es su comida, pues me he puesto hasta las trancas. No me he privado de nada, pero de nada. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Una pregunta. ¿Los coyotes son hostiles? Me he metido por allí porque el mapa me ha mandado por otro lado. Me he caído con la moto y en lo que la levantaba me ha empezado a rondar un coyote, tío. No, son mansitos. No suelen... ¿No te llevaba la boca? Por suerte no lo vi tan cerca. O sea que cuando los coyotes babean baba blanca es porque tienen la rabia y ahí sí son violentos. Sí, son bravos. Vale, listo. Hasta luego. Buenas tardes. Nos hemos librado. Nos hemos librado. Que por cierto, yo de la rabia no estoy vacunado. Aunque a veces hay cosas del mundo que me dan mucha rabia. Que la verdad, rabia al final del día como que no me apetecía. Yo rabia de coyote no quiero. Ni de coyote ni de nada. Porque en el mundo ya hay demasiada rabia. No quiero más rabia. Vámonos a Cabo Pulmo. Esto es algo que pasa mucho en la baja, que hay bastantes vacas sueltas. Y el otro día vi un pedazo de accidente en medio de la carretera, la vaca muerta y el coche siniestro total. ¡Qué bonito! Date al loro, viene el coyote montado en un Vespino y no tiene licencia y no tiene destino. Corre caminos, date al loro, que viene el coyote montado en un Vespino y no tiene licencia y no tiene seguro. Acelera un poco más. Bueno, me estoy aproximando por aquí a
Parque Nacional Cabo Pulmo, el lugar en el que pretendo acampar. Si ahí detrás de esta loma hay lo que creo que hay, se viene toma épica. Corre caminos, yo soy el coyote y voy con dos cojones pisándote los talones. ¡Qué preciosidad! Cabo Pulmo es uno de los mejores sitios del mundo para bucear. Aquí se ve de todo. Por alguna razón a las ballenas y a los bichos grandes les encanta venir para acá. Últimos rayos de sol acariciando las colinas de Cabo Pulmo. Agustín Hostos, a.k.a. Soy Tribu. Después de 7 años de aventuras y desventuras, aprendizajes y desaprendizajes, ha llegado a un pedazo de lugar llamado Cabo Pulmo. Y el dron sigue ahí, como si fuese un pasajero más. Esto es demasiado bonito, tío. Se están poniendo unos colores en el cielo como si Diosito le hubiese dado al on de la mejor escala cromática. El mar de Cortés, señoras y señores. ¡Qué hermosura! Am I alive? Is this real life? Por favor, qué hermosura. Y veo un montón de caravanas, así que aquí puedo acampar sin problema. Bueno, pues parece que hay vida en Cabo Pulmo. Yo pensaba que no había nada y algo hay. Entonces me gustaría inspeccionar la playa para ver qué onda. Está como desolado, ¿no? Tengo que preguntar dónde acampa la gente. No tengo ni idea. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? La gente que acampa en lo que es la playa y eso, ¿sabes dónde es? Sí, es muy cerca. Más hacia allá, como por la entradita del pueblo. Sí, ya ves que hay como una zona donde hay muchas piedras de campers y todo eso. Sí, vi bastantes campers. Sí, en esa zona es Vale. llena de piedras. Sí, porque aquí sí está prohibido. Aquí está prohibido, ¿no? Listo. Perdona, disculpa, es que se me estaba enterrando la rueda, lo siento. Una pregunta, ¿dónde acampa la gente por acá? ¿Allí al fondo? Allí al fondo, pero en el fondo, seguía sin saber bien dónde era, pues buscar un sitio seguro, plano y no demasiado a la vista, estando ya casi a oscuras, no es tan sencillo. No, si me quedo enterrado os voy a tener que llamar. Ok, parece que es allí al fondo. O es que así a oscura me va a costar, encontrar el sitio. Pero bueno, a oscuras no estamos, que las pedazos de luces estas me hacen de día el camino. ¿A dónde es? A ver, allí se ve gente, pero yo es que no sé si es que hay una zona o cada quien... ¡Hostia! El banquito de arena inesperado, pero bastante, ¿eh? Vamos a dar una vuelta por aquí. Si lo vemos claro, lo hacemos. Y si no, pues no. Pero mira, yo lo que quiero es echar un par de cervezas con alguien de por aquí. Yo sé como que zona de acampada no veo, ¿eh? Una pregunta, señor. ¿Dónde se acampa por aquí? Donde quieras acamparte, está bien. ¿Pero la gente se suele poner en algún sitio en concreto o...? Pues haz de cuenta que todo el área, Y es seguro, ¿no? Oh, sí, todo tranquilo aquí, es bien pacífico. Ok, o sea, me puedo poner ahí entre las autocaravanas. Un placer, Luis. Agustín. A ver. José Luis me ha dicho que donde está esa palmera, que no sé si son los chavales a los que le he echado un montón de tierra, hay 2 españoles, buzos. Entonces yo creo que me voy a acercar y voy a preguntar si puedo acampar por aquí. ¿Hola? ¿Hola, hola? Pues yo aquí no veo a nadie, tío. Ni españoles ni de ningún lado. ¡Ah, del barco! No sé, tío, yo creo que por aquí, ¿no? Este es un buen sitio, me parece a mí. Me ha dicho José Luis que es muy tranquilo. Pues ya está, pues será tranquilo, ¿no? Digo yo. A ver si no amanezco descuartizado. Darle la vuelta al mundo, darle la vuelta al mundo, en la mano y vamos a darle la vuelta al mundo, darle la vuelta al mundo. 5 de la mañana en la Baja California. He dormido
razonablemente bien. Y me dispongo a desayunar un buen aguacate, pensando en qué es lo que el día de hoy traerá. No lo sé, lo que he aprendido es porque lo veo mientras... Pensando con qué mitad te quieres quedar. Con la parte positiva o con la parte negativa, la luz y la sombra, cóncavo y convexo, sol y luna. Hace mucho tiempo que no contesto una de las cartas de este juego. ¿Qué te hace sentir en paz? No tengo todo calculado ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo... A lo largo de estos años he ido pensando que mi objetivo en la vida no es la felicidad, es la paz y la tranquilidad. Es el estar bien, el estar tranquilo, sin grandes alteraciones. Es el sentir que si mañana fuera el día en el que te toca ir, Darle la vuelta al mundo, darle la vuelta, te vas tranquilo y te vas en paz. darle la vuelta al mundo. Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Paciencia, la ciencia de la paz. No la valoramos cuando la tenemos y cuando hay guerra no la paramos de desear. Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos y sé más frente a mi casa. Me hace sentir en paz viajar en moto. Me hace sentir en paz tomarme una buena cerveza con mis amigos. Reírme mucho. Exprimir ese humor absurdo que me fascina. Me da paz mirar el mar. Nuestra gran antigua casa. Ahí está. Yo creo que la paz está íntimamente relacionada con el bienestar. Si estás bien, estás en paz. Y cuando hay algo ahí que molesta, hay que revisar qué es y por qué nos quita paz. La paz, amigos, la paz. El cuerpo sabe cuando en ella está. Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo.